Y en este caso, en esta ocasión, me acompaña María Teresa González Porras, que es doctora en Vallesol Teatinos. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Hola, bien, buenos días. Gracias por venir. ¿Y cómo estáis todos por Vallesol? ¿Cómo estáis por la residencia? Bien, ahora bien, sí, estamos tranquilos. Hemos pasado malos momentos, muy duros, pero ya bien. Es verdad que hay que significar eso de ahora bien, porque, madre mía, que 2 años, ¿no? Durísimos, durísimos. Y además esto va día a día. Hoy estamos bien, mañana no lo sé. No te puedo. Pero es cierto que desde que llegó la vacunación, Sí. mucho más Gracias seguros a Dios, por lo sí. menos, ¿no? Sí. Tanto Gracias a los Dios. mayores como todo el personal que trabaja en las residencias, ¿no? Sí, además la presión ha sido mucho menos. Sabemos que aunque siguen entrando casos y tenemos casos, ya la gravedad no es la misma que en la primera hora que nos encontramos. Gracias a Dios, sí. Me alegro mucho que estéis bien. Ya digo que María Teresa González Porras es doctora en Vallesol Teatinos y contigo, con ella, queríamos hablar de la demencia. Estuve viendo datos ayer para preparar un poco el programa y son escalofriantes. Los datos de demencia en el mundo, creo que son 50 millones de personas en el mundo y cada vez más, ¿no? Exacto, y las previsiones son que cada vez haya más. Sí, es una enfermedad muy prevalente en los mayores de 65 años en la población general y, por supuesto, muy prevalente en los centros residenciales. Claro, cuando hablamos de demencia estamos hablando de una generalidad donde estaría fundamentalmente el Alzheimer, pero no solo el Alzheimer, Exacto. ¿no? Aunque el Alzheimer es la primera demencia y la más frecuente, en general hay otros tipos de demencias que cumplen unas características comunes en la que hay un declive cognitivo con una afectación en las áreas cognitivas, como son el pensamiento, el lenguaje, la memoria, y también una afectación en la funcionalidad, que es como se define. Aunque eso lo cumplen todas las demencias, hay diferentes tipos de demencias, diferentes patrones que en función del inicio que tenga, si tienen un inicio más brusco o más larvado en el tiempo, la evolución, si es de años o de meses, o sobre todo el área cognitiva al que afecte primariamente, pues se caracteriza por una u otra. Por ejemplo, el Alzheimer es muy característico que se afecte sobre todo la desorientación temporoespacial, alteraciones en la memoria reciente, repeticiones, olvido de conversaciones más que acaban de tener, alteraciones en la apraxia, o sea, en la capacidad de construir, y otro tipo de demencias muy frecuentes también son las demencias vasculares, en las que la evolución es muchísimo más escalonada, no tan insidiosa como puede ser un Alzheimer, más fluctuante en función si aparecen eventos vasculares. Y en este sentido se afecta mucho más, por ejemplo, el lenguaje, apareciendo afasias, agnosias, apraxias, determinadas características, déficits neurológicos que nos hace pensar más en una demencia vascular o en otro tipo de demencias. Estamos hablando de pérdida de las facultades mentales, trastornos de conducta, estamos hablando de un proceso degenerativo y crónico. Exactamente, desgraciadamente. Progresivo y crónico. Progresivo y crónico, y por lo tanto, con un pronóstico también, vital muy malo. Claro. Y desgraciadamente muchos pacientes con muchos años de evolución de demencia, con lo que eso supone para la familia. Claro. Exactamente. Una de las claves está en el diagnóstico, ¿no? Sí. Claro, muchas veces lo que ocurre es que se diagnostica excesivamente demasiado ¿no? tarde, sí. Nos damos cuenta de que nuestro papá o nuestra mamá se le empieza a ir la cabeza demasiado tarde. Claro. Esa es la clave, ¿no? El diagnóstico. El diagnóstico precoz, ¿Cómo se diagnostica el Alzheimer o la demencia? El diagnóstico precoz es fundamental la voz de alarma de la familia, del cuidador principal, para eso, para detectarlo en estadios iniciales, donde sí podemos ir frenándolo, sobre todo porque nuestras terapias van a ir dirigidas sobre todo a mantener las funciones que están preservadas. Nunca vamos a poder recuperar una función que se ha perdido. Entonces, por eso es fundamental el diagnóstico precoz. Es un diagnóstico que debe de dar un especialista, siempre con la voz de alarma del cuidador principal, en el que incluye una historia clínica que debe de hacer con el paciente, si es posible que nos informe, o con el cuidador principal, orientado a la funcionalidad, si ha perdido capacidad para hacer actividades que él antes hacía. Por ejemplo, él antes era capaz de llamar por teléfono y ya ha dejado de hacerlo. Entonces, muchas veces eso se atribuye pues, a que está más despistado, pero es una voz de alarma.
Después, pues tiene pruebas de laboratorio, tiene pruebas de neuroimagen y sobre todo tiene pruebas neuropsicológicas, que son las que nosotros ponemos más hincapié en los centros residenciales, basadas en una batería de test que desarrollan las psicólogas, en el que están diferentes test, como por ejemplo el test MEC o Lobo, en el que se estudian en muchas fases de la cognición. Se hace referencia a la orientación temporal, a la orientación espacial, a la atención, a la memoria reciente, al lenguaje, a la praxia y a la escritura, y todo eso nos va a orientar, sobre todo nos va a dar pinceladas de ante qué tipo de demencia nos estamos enfrentando. Claro, vosotros los médicos, los especialistas, ya tenéis test que podéis saber hacia dónde va. Pero nosotros en casa, ¿cuáles son esos síntomas que nos tienen que llamar la atención para decir, cuidado, que a lo mejor papá o mamá pues están empezando a tener una demencia, ¿no? Pues sobre todo tenemos que empezar sospechando cuando empiezan a perder esas capacidades y lo que se llaman instrumentales de la vida diaria. Empiezan a, por ejemplo, tienen olvidos en el orden de ponerse la ropa. Se ponen la camiseta interior, la ropa interior, por encima de la ropa normal. Empiezan a tener olvidos y reiteraciones en conversaciones. Empiezan a repetir una conversación, sobre todo de la memoria reciente, que hace poco que te han dicho. Claro. Empiezan a despertarse y se olvidan exactamente de dónde están. No sabe si toca la cena o el almuerzo. Entonces, ese tipo de, que a veces lo podemos atribuir, y siempre se atribuye mucho a la edad, pues son signos de alarma. Claro, un cierto aislamiento, quiero decir, de pronto, porque el enfermo empieza a notar ciertas cosas, se retrotrae, empieza a hablar menos. ¿Eso también ocurre? Sí, de hecho es que en las primeras fases en las que el paciente se da cuenta de que algo le está pasando en su memoria. Claro. Entonces, eso lleva asociado un trastorno depresivo. En las primeras fases es muy frecuente encontrar este síntoma, la depresión, la apatía, la falta de comunicación, la falta de interés social, la tristeza. También puede ser ítems de alarma, ¿no? Pueden exactamente. Ser señales que te indiquen que, puede ser un síntoma psicoconductual asociado a la demencia. Y en ese caso la recomendación es ir a un especialista cuanto antes, ¿no? Exactamente. Porque volvemos a lo de antes, ¿no? Cuanto antes se diagnostique, no vamos a poder evitar la enfermedad, pero sí podemos frenarla al máximo y, por lo tanto, vivir con mejor calidad de vida durante más años. Retrasar ese deterioro cognitivo, retrasar esa afectación en la funcionalidad y, sobre todo, tenemos que hacer un tratamiento dirigido a evitar el sufrimiento del paciente y a mejorar su calidad de vida. Hablemos de eso, tratamientos no farmacológicos que vosotros, por ejemplo, en Vallesuelo le estáis poniendo en marcha. Sí. Ante todo y principalmente reforzar este tipo de tratamientos son primordiales y sobre todo en los estadios iniciales. En deterioros cognitivos leves y leve moderados se ha demostrado que son incluso de primer escalón antes que los tratamientos farmacológicos. O sea, son muy importantes y es algo que la población general fuera de los centros residenciales no entiende, no conoce. Son fundamentales. O sea, que lejos de pensar que lo primero es ponemos una medicación, hay, digamos, un tratamiento no farmacológico, que no tiene que ver con medicación, que es más eficiente. Exacto, sobre todo en deterioros cognitivos muy iniciales. Claro, que están en un primer estadio. Exactamente. ¿Y cuáles son? Esto es fundamental, lo que nosotros conocemos como la estimulación cognitiva. Este tipo son talleres en los que se maneja mucho la manipulación física, la memoria y demás, son el primer escalón, como ya he dicho, y se ha demostrado que tienen muchos beneficios en retrasar los deterioros cognitivos y ayudan a controlar esos síntomas conductuales que suelen tener la mayoría de los pacientes asociados con demencia. Luego también, aunque por encima de todo está este tipo de talleres que deben de ser guiados por especialistas, sobre todo el equipo de terapia, psicología, y de forma grupal o individual, y haciendo grupos muy homogéneos. O sea, tienen que ser los grupos del mismo nivel cognitivo o que mantienen las mismas funciones. Tenemos, por ejemplo, talleres de reminiscencia, que son experiencias en el pasado remoto. Bueno. Entonces, estos también se han demostrado que mejoran el ánimo,
son también, tienen la capacidad de mayor aceptación de la enfermedad, mejoran las relaciones interpersonales. También muy importante la musicoterapia. La musicoterapia. Te iba a preguntar, porque sí. es verdad que eso lo hemos visto en vídeos y la música en enfermos de Alzheimer, La música. mágicamente, Sí, de alguna manera conecta con exacto, ellos, ¿no? Y si además se mezcla y se une a una música reminiscente, Claro. una música de su época, Una música que les evoque una época, que le ¿no? evoque, pues se ha demostrado que tiene muchísimos beneficios en la ansiedad, en la angustia, en la agitación, en la mayoría de los síntomas conductuales que demuestra. También hacemos muchos talleres de estimulación sensorial, y Vallesol lo va a implantar dentro de poco, salas en las que se va a hacer una iluminación especial, olores especiales, en las que, sobre todo para los deterioros cognitivos más severos, se ha demostrado cómo la agitación, la inquietud que tienen estos enfermos consigue mejorarla bastante. Se calma. Se calma. Sí, en Vallesol también hemos trabajado mucho con la terapia con animales. La caninoterapia. Cada vez se habla más de esto, sí, y es un tema súper interesante que un día deberíamos parar sí. ahí, ¿no? Cómo los perros, ayudan a los enfermos de demencia, ¿no? Y la verdad es que es fantástico verlos, cómo interactúan con los perros, cómo se calman esa angustia, esa inquietud que muestran, trabajando no solamente que se relajen, sino que también pues trabajamos indirectamente la manipulación, porque les lanzan la pelota, les lanzan aros, el perro se la recoge, lo acaricia. Entonces ahí hemos visto también muchísimos beneficios. También hemos puesto en marcha, antes de la pandemia, desgraciadamente, talleres intergeneracionales. Acordamos con un centro educativo cercano a Teatinos, y niños de diferentes edades se pasaban por el centro. Entonces, la comunicación de los abuelos con estos niños, cómo se mejoraba el ánimo, lo contentos que se ponían de contarles sus batallitas. Eso, hemos visto unos beneficios grandísimos también. Qué bueno. Pues de esto queríamos hablar de la demencia, y queríamos hablar cómo desde Vallesol trabajan tratamientos no farmacológicos, sin medicinas, a través de talleres de música, de animales, de jóvenes, en ese choque intergeneracional. Qué interesante todo. Tienes que volver, ¿eh? Y seguir contándonos cosas, María Teresa. Perfecto. Sí, encantada. He estado encantado. María Teresa González Porras es doctora en Vallesol Teatinos, y con ella hemos querido hablar hoy de la demencia. Gracias. Y lo dicho, seguimos en contacto, ¿eh? Perfecto. Y dale un beso muy grande a nuestros mayores, que son geniales, son lo mejor que tenemos. Sí, es verdad. Gracias. Muchas gracias, ¿eh? Y hasta aquí este tiempo de salud y de bienestar. Llegó la hora, enciendo la televisión.